Escuela de Economía de la UAS, para que nos explique la importancia de esta medida o cómo ve la decisión y si va a tener un impacto positivo en la reactivación de la economía en la República Dominicana. Siriaco, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo tú estás? ¿Todo Muy bien bien, por muy allá? bien. Cuéntenos, ¿cuál sería el impacto? ¿Es positivo? ¿Ya permitirá dinamizar la economía? ¿Se verá a corto plazo? Mira, eh, hay que decir lo siguiente, que la economía dominicana está viviendo un choque externo de incertidumbre que ahora se agrava con el tema de la crisis del Medio Oriente entre Irán e Israel. Y esos son elementos que al margen de la falta de inversión pública que ha habido fuerte, ¿no? Ha ralentizado la economía. La economía dominicana en los primeros 4 meses creció 2.5 y en el último mes, eh, donde hay información, que es el mes de abril, 1.7. Entonces, el Banco Central ante esta situación, generalmente no es la primera vez que toma este tipo de medidas contracíclicas en contra de un ciclo de recesión, de ralentización, y inyecta 81.000 o va a inyectar 81.000 millones de pesos a los sectores productivos, o sea, llámese el sector de las MIPIMES, el comercio, el sector de la construcción, que yo creo que requiere recursos importantes porque ha venido teniendo un crecimiento negativo en los últimos meses, y además también porque es el sector de mayor ponderación que tiene la economía dominicana. Entonces, en este sentido, el Banco Central va a canalizar esos recursos a los sectores a través de la banca formal, de la banca múltiple. 50.000 millones básicamente de liberación de encaje legal. Hay 14.000 millones de esos 81.000 millones que estaban disponibles, básicamente ya habían sido aprobados en medida de la Junta Monetaria en el 2024, que se aprobó precisamente para viviendas de bajos ingresos. Y 17.000 millones de pesos que son de facilidades de liquidez rápida, que originalmente estaban para ser entregados al Banco Central este año. Entonces el Banco Central lo que ha hecho es que eh, dispuso un aplazamiento a los bancos que le van a entregar estos recursos. Y eso hace 81.000 millones a una tasa de interés que no exceda el 9%. ¿Por qué a esa tasa de interés? Todos sabemos que las tasas de interés en la República Dominicana en estos momentos son altas y que eso impedía de una forma u otra la canalización de un financiamiento, de un crédito barato para una economía que está en un proceso de lento crecimiento. Entonces el Banco Central, eh, con este estímulo, está tratando también no solamente de darle plata a los sectores productivos, de poner el dinero barato y que ese monto influya de una forma u otra a una menor tasa de interés del mercado. Es decir, los bancos comerciales ahora van a tratar de colocar esos recursos de forma competitiva y entonces es una especie de competencia a ver a cuál tasa es más atractiva hacia la baja. Eso es básicamente la lógica de esta medida del Banco Central, que no es la primera vez que ocurre, que siempre lo ha hecho cuando hay situaciones Claro. con coyuntura un tanto de lento crecimiento. Sí. Y además con alta tasa de interés. Hay un elemento importante. Hoy se reúne y mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo más probable es que disminuyan 25 puntos básicos, porque tienen presiones, incluso ojalá que no sea por presión, pero el presidente Trump ha venido insistiendo en una reducción de las tasas de interés, porque no hay que olvidar que la economía norteamericana tuvo una caída en sus primeros 3 meses y creció menos 0.3%. Ahora, ¿qué ocurre? La República Dominicana tiene una tasa de política monetaria de 5.75. Lo más probable que la mantenga porque el spread, es decir, el margen entre la tasa de interés o la tasa de referencia de la Reserva Federal, que es
de 4.25 y 4.50 con respecto a la de la República Dominicana, no hay una gran diferencia. Y eso yo creo que lo que está indicando que el Banco Central va a mantener esa tasa de política monetaria a ese nivel. Y eso le va a quitar quizás esa capacidad que tienen los bancos centrales para inducir a menores tasas de interés del mercado cuando reducen su tasa de política monetaria. Y por lo tanto, entonces dice, déjame tomar esta medida, que es una medida directa, le doy plata a los sectores productivos a través de los bancos comerciales, y eso de forma indirecta puede entonces generar una menor tasa de interés del mercado. O sea, en este asunto de este movimiento del Banco, de la Junta Monetaria, lo de las tasas de interés, más de uno se hace la pregunta, Antonio, si es posible una explicación de tu parte, ¿a qué se debe la descomunal diferencia entre la tasa a la que una entidad me presta y la tasa que me da una entidad por yo colocar un certificado en ella? Porque se supone que sí, que debe haber una tiene que ser más alta que la otra, pero estamos hablando de que hay situaciones donde se puede multiplicar por 4. Por ejemplo, ¿eso es normal? ¿Eso es fruto de oferta y demanda? ¿Qué explica esa exageración? Mira, no es fruto de oferta y demanda. Aquí hay una situación que es importante que la gente comprenda. Aquí hay un déficit clasificado que tiene el Banco Central. Exacto. Que comenzó en el año 2003 con 83 mil millones de pesos y eso anda por los billones de pesos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central tiene que emitir certificados financieros y colocarlo a tasas importantes, tasas altas, atractivas, para que sectores institucionales como los mismos bancos comerciales, como las mismas AFP lo adquieran, y eso claramente lo utiliza para financiar gran parte de los intereses que genera esa deuda cuasificada. Entonces eso es un tema que va a estar presente hasta que eso no se resuelva, y por eso es que en la República Dominicana tenemos tasas de interés relativamente altas, y por eso es que los certificados, cuando te lo colocan, tienen que colocar a un 10. Sí, no, pero Antonio, la pregunta viene porque, por ejemplo, lo explicas, esa es la razón de tasas de interés muy altas. Entonces, bueno, yo digo, mira, entiendo que por esa razón la tasa de interés para yo tomar un préstamo es muy alta. Sí, pero de repente yo heredo y tengo ahí 5 millones de pesos. Déjame yo abrir un certificado. Entonces, desde fuera, desde la ignorancia, uno lo que dice, bueno, pero si las tasas de interés cuando yo pido un préstamo están en 16, 18, 15, lo que sea, ¿cómo es posible que entonces cuando yo cojo mi dinerito y quiero poner un certificado, a mí me ofrezcan 3, 4 o 5? ¿Eso tiene algún sustento? ¿Qué explicación? No, o sea, tú hablas de la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que hay una... Así le dicen ustedes, sí. Sí, te pagan poco cuando tú haces un depósito, sin embargo, cuando tú vas a buscar un préstamo... Pero exagerado, que llama la atención. Claro, tú sabes qué significa eso, que no hay competencia en el sector financiero. El sector financiero necesita una reforma. Hay una concentración, y eso hay que decirlo en términos del mercado. Y además, un banco que debería ser, vamos a decir, como una especie de elemento de contrapeso, como es el Banco de Reserva, funciona como un banco privado normal. Entonces, eso claramente no permite que el que deposita sus recursos, el que va y abre una cuenta, pongamos de ahorro, le pagan muy poco versus aquel que va a tomar un préstamo o que de una forma u otra hace una inversión en un certificado. Eso lo que está reflejando es esa situación. Y los bancos, también hay costos, ¿verdad?, que de una forma u otra se lo cargan a aquellos que van a tomar un préstamo. Sí, no, pero yo hago el comentario, Antonio, porque cuando tú me hablas de pasar de 4 a 16, sí,
eso O sea, es... por más gasto que tú tengas, eso es difícil justificarlo. Mira, te voy a dar un dato. Ayer a una persona lo llamaron y le estaban ofreciendo un préstamo personal inmediatamente, pero a casi un 28%. Sí, estamos conversando con Antonio Siriaco. Entonces, eso es una situación que el margen entre lo que tú recibes y le pagas a una persona que te deposita y lo que tú le cobras a una persona que le presta es muy grande. Por lo tanto, eso significa una falta de competencia, una gran concentración, obviamente, de ese sector. Estamos conversando con Antonio Siriaco, encargado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vía telefónica. ¿Usted cree que ese dinero que le inyecta la Junta Monetaria al mercado, 81,000 millones de pesos, llega realmente a los sectores que deben llegar para que se agilice, para que se movilice la economía del país? Mira, teóricamente debe de llegar. En algunos casos ha habido algunas quejas de clientes privilegiados que de una forma u otra esos recursos se lo colocan directamente. Pero entendemos que en la República Dominicana hay mecanismos de reguladores, instituciones que deben regular que esos recursos vayan dirigidos a los sectores que se señalan para ser canalizados. Y evidentemente eso tiene que ser respetado. O sea, esa es la idea y de eso se trata. Y por eso es que deben haber instituciones totalmente independientes que puedan darle seguimiento y establecer un proceso de regulación para que esas resoluciones que salen, que evacúan de instituciones como la Junta Monetaria, se cumplan. De eso se trata. Pero si hay imperfecciones, sí, si no hay un proceso, evidentemente, de observancia sobre eso, se dan casos sí, que generan situaciones que son totalmente no queridas, sí. no previstas. Sí, Antonio, hay una crítica que le escucho mucho a los economistas de la oposición y que tiene que ver con la inversión pública. Ellos acusan al gobierno de que es sumamente bajita. ¿Qué explicaría ese dato de la baja inversión pública, a pesar de que ha habido un excelente ritmo de endeudamiento? Mira, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que la inversión pública en la República Dominicana, aquí la economía es muy cambiante y después del 2020, del tema del COVID, el Estado Dominicano debió hacer una gran reforma fiscal por diferentes razones. O sea, el COVID cambió muchas cosas, las necesidades de financiamiento incluso se han dirigido en su gran mayoría a subsidios, producto de choques externos que han venido ocurriendo de manera muy seguida, y eso muchas veces los gobiernos se acostumbran a eso y no ha habido una manera de romper esa lógica. Por ejemplo, vino el COVID, hubo que incrementar la deuda y entonces eso hubo que subsidiar muchos sectores que no estaban ejerciendo una función, un trabajo. Se recupera la economía, pero luego entonces viene el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Comienza un proceso de subsidiar a sectores clave porque claramente los insumos se encarecieron. Y eso en muchos aspectos se ha mantenido. Sí. Y le ha quitado capacidad al Estado Dominicano para hacer inversión pública. Pero aún más, a eso hay que sumarle que el pago de intereses de la deuda pública cada vez va creciendo. Este año, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda pública va a sobrepasar el 4%
a la educación. Es decir, que va a haber un monto grandísimo y eso, de una forma u otra, le quita capacidad a los gobiernos de hacer inversión pública. Y eso se ha sido ante una falta de algún tipo de arreglo fiscal. Entonces los recursos que tiene el Estado ante una nómina y un gasto corriente que cada vez es mayor, entonces hay menos capacidad para hacer inversión. Sí, ante la delicada situación que hay en términos económicos en República Dominicana y los efectos internacionales que estamos recibiendo, porque también es complicada la economía internacional, ¿cuál es la proyección que usted puede tener en lo concerniente a crecimiento económico? ¿Cómo estaremos para finales de este 2025? Mira, te voy a dar 2 datos oficiales para que tú veas cómo va la tendencia. En primer lugar, en el último comunicado de política monetaria del Banco Central, de forma muy escueta, el Banco Central habla de que para este año, vista la incertidumbre, se rebaja el pronóstico de crecimiento en una horquilla entre el 3.5 y un 4%. Ayer, el Ministerio de Economía hace una reformulación del marco macroeconómico que siempre lo revisa, y entonces rebaja el crecimiento y lo pone en una horquilla más baja, 3%, entre un 3 y un 4%. Oye bien, ante una situación que posiblemente sí se agrava en el Medio Oriente, eso va a generar más incertidumbre, o se le suma la incertidumbre que ha generado toda esta política de arancel del presidente Trump. Claro. Y si eso se prolonga claramente, eso significa que la economía puede estar creciendo incluso entre un 3 o debajo del 3%, si esta situación se agrava. Porque la situación del Medio Oriente es peligrosa. Estamos hablando de que, por ejemplo, este año los precios del petróleo habían estado oscilando entre $65 el barril y $70. El gobierno la había fijado en $80 el barril. Pero ya eso se ha disparado. Claro. Y si eso sigue, ese proceso de escalamiento, en términos del conflicto entre Israel y Irán se acentúa, el barril de petróleo puede sobrepasar este año posiblemente, ¿verdad? Los $90 y mucho cuidado. Continúa. Fíjate, y yo digo esto porque si Irán asume como última medida en términos económicos de bloquear toda la zona de Hormuz, está bloqueando el petróleo que sale de Qatar, de Kuwait, en parte del que sale de Arabia Saudita y el que sale obviamente de Irak. Exacto. Y eso puede disparar los precios del petróleo, pero a su vez también eso puede afectar todo el tema de los fletes, el costo de los fletes, porque en esa zona también, por la parte de el estrecho de Bab el-Mandeb, que sube al Mar Rojo y que tiene que llevar productos de Asia hacia el Mediterráneo, y todo eso tiene que pasar por el canal de Suez. Ahí pueden entonces entrar otra vez los hutíes y comenzar entonces a afectar todo el flujo de barcos, y esa situación también va a afectar el costo del flete. Claro. Y eso afecta a la economía mundial. Y yo decía esta mañana que todo esto, si se podía grabar, se va a grabar con este espaldarazo y apoyo total que le ha dado el G7 a Israel, y las acusaciones a Irán, que es el país que ha sido agredido, y han calificado a Irán como el gran peligro terrorista de Medio Oriente, cuando es Irán el que está siendo atacado por Israel, lo que quiere decir que además le dieron el apoyo irrestricto a Israel, que Irán tiene todo el legítimo derecho de hacer lo necesario para defenderse, y entre su defensa no está solo lo militar y lo nuclear, sino también esa ruta marítima, porque por ahí pasan muchas cosas. Finalmente, Antonio, la capacidad de endeudamiento del Estado Dominicano es como la belleza de las playas de Baní, inagotable. O sea, porque yo noto que ya hace 20 años que venimos, que el Banco Mundial dice, advierte, el FMI le dice, va bien, pero vamos subiendo mucho. Por favor, Antonio. No, lo que pasa es que la deuda en la República Dominicana no es una deuda
vamos a decir, grande así. Es una deuda moderada. Okay. Y es una deuda moderada. Y por eso es que todavía cuando se colocan bonos, esos bonos se venden bien. Incluso la calificación, en este caso el riesgo soberano, relativamente no es tan alto con respecto a otros países de América Latina. Pero hay que tener cuidado, porque más que el tema de la deuda, lo que está generando restricciones fuertes para la inversión pública y para que el gobierno tenga más recursos es el gasto de intereses. Ese es el problema que tiene el gobierno. Cada vez más eso va subiendo ante una imposibilidad de hacer algún tipo de arreglo fiscal y buscar más recursos. Entonces eso les restringe su capacidad para financiar la inversión pública. Ese es el dato que hay que siempre observar, porque ese es el cash flow. Porque lo otro es como que un stop. Una especie de, tú dices, bueno, le van a prestar muy bien, pero ese dinero luego tú tienes que pagarlo sobre la base de pago de interés. Sí, indudablemente que el gran temor es el día que, cuando llegue el día en que el Estado Dominicano vaya contento y feliz a colocar esos bonos y el mundo financiero le diga, mira, ya la pava no pone donde ponía, no te lo puedo aceptar así. Hay que ser prudente, y hay que ser prudente. ¿Tú sabes por qué? Porque generalmente este es un país, ha sido una economía de alto crecimiento. Ahora, cuando la economía se resiente por diferentes razones y crece menos, eso obviamente que te va a generar una situación de que la deuda que se va, que a veces se licúa, como decimos los economistas, con el PIB. El PIB no crece, y entonces tú vas a tener obviamente entonces una deuda alta y la imposibilidad de generar incluso recursos para pagar los intereses de esa deuda. Lo terrible sería que aquí, por las señales que han enviado los últimos 5 gobiernos, parecería como que sin una gran crisis no va a ser posible una reforma fiscal, que la reforma fiscal se va a hacer, integral o no, se va a hacer cuando el agua ya nos esté pasando del cuello. Mira, la reforma fiscal, yo creo que lo que pasa es que la reforma hay que hacerla en función del contexto de la sociedad en la cual tú te desarrollas. La sociedad dominicana, hay que comprender, no es la sociedad de los años 90. O sea, el doctor Balaguer, que ahí habían 3 grandes líderes, y el doctor Balaguer tenía una cuota importante del sector conservador y del sector empresarial. Pero hoy en día la sociedad dominicana es más abierta. Entonces, no, el contexto que hay no es para hacer reforma de choque, es para hacer reforma gradual. Porque eso es lo que la sociedad dominicana de hoy lo permite. Entonces, fue un error establecer una reforma o un proyecto de reforma de golpe y porrazo. Iba a recibir 122 mil millones de pesos. No, si tú hubiese actuado de manera mucho más gradual, eso quizá hubiese pasado. Y déjame decirte lo siguiente, a eso que los economistas le llaman parche, de que se hizo un parche y se hizo otro parche, sin embargo, cuando tú lo ves en el largo plazo, esos parches han mejorado con el paso del tiempo las recaudaciones. No es lo mismo cuando aquí se incorporó en el año 2007 las impresoras fiscales, el comprobante fiscal, el procedimiento simplificado de tributación, y luego se hicieron otras reformas parciales. Eso también ha venido mejorando los niveles de ingreso del Estado, aunque sea de forma lenta, pero eso es lo que la sociedad de hoy permite. Perfecto. Porque es una sociedad de clase media que está más informada, y mucho, que tiene más mecanismos de... Claro, y muchos poderes. Antes resolvíamos con 3 líderes políticos, la embajada y cierta sociedad civil. Ya eso no es tan así, Antonio, ¿verdad? Eso no está así mismo, esa es la realidad. Muchísimas gracias al señor decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el economista Antonio Siriaco. Vamos a una breve pausa, por favor. Conoce las claves del día.